colegas en la administración. Empiezo por decir que tanta unanimidad no es buena para la democracia. Yo esperaba este debate, porque lamentablemente no pudimos participar como citantes, porque quiero decir dos cosas. Lo primero es que creo que no se le ha dicho toda la verdad a la ciudad de Bogotá con relación al tema del racionamiento de agua. Y en ese sentido, quiero decir que en su momento yo hice un derecho de petición en el mes de junio. Voy a leer básicamente la pregunta. Sirvas informar de manera formal y explicar por qué razón se realizaron labores operativas de remoción de sedimentos y descarga de fondo en los embalses de Chus y San Rafael, contando con niveles bajos y con la declaratoria del fenómeno del Niño. La respuesta es que eso no se hizo. Sin embargo, a mí me vienen y me siguen asegurando fuentes serias, fidedignas, en el sentido de que efectivamente en la administración anterior, en la administración de Claudia López, en septiembre del año pasado se adelantó un proceso de limpieza, para hablar en términos técnicos, de esos embalses, ya cuando sabíamos de antemano que estábamos viviendo un momento crítico en materia hídrica. Por eso cuando la gerente nos invitó al desayuno allá en San Rafael, esa fue una de mis primeras preguntas. Quería saber qué había pasado exactamente en el informe del empalme. Concreto, hoy frente a la ciudad de Bogotá, ese hecho no sucedió. Sin embargo, fuentes fidedignas me siguen indicando que sí se produjo esa actuación absolutamente irresponsable, que fue sencillamente vaciar completamente esos humedales para limpiarlos. Luego hay otro elemento fáctico que también lo presenté en esa famosa reunión arriba en el embalse de San Rafael, en donde trataba de establecer una relación de asociación entre la emergencia de salud pública que vivió la ciudad de Bogotá en el mes de febrero del año 24, una emergencia diarreica, 300.000 personas en menos de 15 días, y tenía que ver justamente con la aparición en ese momento de un hecho que sí lo podemos comprobar y que lo seguimos comprobando. Hoy lo decía en un medio de comunicación. Yo, por ejemplo, que acostumbro a levantarme a las 5:30 de la mañana, me tomo una aromática, no tinto, una aromática. Y yo tengo que, lamentablemente, permitir que fluya el agua durante 30 segundos, 45 segundos, porque es evidente que el color turbio me induce a creer que no es potable. Y las fuentes de las que yo estoy hablando, que son fuentes fidedignas y serias en el tema, me dicen: esa es la mejor demostración, el ejemplo, la prueba irrefutable de que efectivamente hay una relación directa entre el proceso de vaciar los embalses en septiembre del año pasado y terminan sencillamente cuando se transporta el líquido, que es el que estamos nosotros consumiendo ahora. Entonces se expresa su carácter absolutamente de poca calidad en términos de consumo humano a través del color amarillento, que además, entre otras cosas, ahí hay una situación que quiero que usted me explique, señora gerenta. Estamos hablando de políticas de racionamiento y resulta que todos los bogotanos, en términos generales, frente a ese hecho sospechoso, señores organismos de control, es un hecho sospechoso, que yo abro la llave y de inmediato no salga transparente, diáfana y cristalina, sino amarilla. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Por precaución, deja que corra perfectamente entre 30 y 45 segundos. ¿De qué racionamiento estamos hablando? Quería dejar esa primera reflexión para que sea objeto de una respuesta por parte de la señora gerenta, por eso la estaba esperando. Segundo, mi debate se llama Bogotá, entre la depredación o el cultivo del agua. Y ahí mi segunda hipótesis, por eso decía que tanta unanimidad le hace daño a la democracia. Yo no creo en esa fórmula, esos son pañitos de agua tibia, gerenta. Aquí no se está haciendo cultivo del agua, aquí no se está haciendo siembra del agua. Y quería decir lo siguiente:
está dentro de mi presentación. Vamos aquí a la, hágame el favor, la siguiente, esa. ¿Cómo se cultiva el agua? Y la secretaria de Ambiente lo sabe muy bien, cómo se cultiva el agua. Datos. Aquí estamos viendo datos absolutamente claros, precisos, sobre cómo se cultiva el agua. En el año 2023 se redujo la deforestación en Colombia en un 36%. Reducción. Colega, por favor, ¿me ayuda? Gracias. Siempre lo ayudaré. Perfecto. Y mi respeto absoluto por usted. Igualmente. Muy bien. Entonces les decía que son datos oficiales de Minambiente. Reducción de deforestación en la selva amazónica en un 38%. Quienes se preguntan, ¿cómo se cultiva el agua? ¿Cómo se siembra el agua? Se siembra de esa manera, haciendo procesos de reducción sustantiva, trascendental de la deforestación en el Amazonas. Ay, ¿por qué yo traigo a colación el tema del Amazonas con relación a un debate que es eminentemente bogotano? Porque si hay algo que nos dejó esta crisis, es el aprendizaje de la cultura del agua, del ciclo del agua. Porque los bogotanos dependemos del Amazonas, así de elemental. Para que haya agua en Bogotá, nosotros necesitamos que al Amazonas le vaya bien. ¿Por qué? Porque nosotros bebemos del agua que produce la selva amazónica. ¿A través de qué? Un elemento casi que mítico, mágico. Los ríos voladores. La pluviosidad importante que se produce en el Amazonas se concentra en las copas de árboles gigantescos, 30, 50, 100 metros, y luego, mediante el proceso de la termodinámica de los vientos alisios, llega el agua y se posa exactamente en esta maravilla de páramos que nosotros tenemos. Nosotros dependemos del Amazonas. Dependemos del Amazonas. Ahí, por eso, en algún momento yo dije, a mí me gustaría, por ejemplo, que la comisión de gobierno de la que yo hago parte, trasladásemos nuestra actividad como concejales a la COP16 en Cali, porque ahí se va a discutir el tema de cómo fortalecemos las políticas de recuperación y restauración ecosistémica del Amazonas. Y alguien me dice, pero es que en el 1421 eso es ilegal. ¿Pero ilegal de qué? Si es que el agua nuestra depende del Amazonas. Quiero terminar con una propuesta muy concreta. Señora gerenta, si estamos deforestando aquí en nuestra región y empieza a escasear el agua, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, una compra significativa, millonaria, de bonos de carbono al ICONTEC y al Ministerio de Ambiente? Eso se llama sembrar agua, gerenta. Una propuesta en concreto que quiero poner a consideración, que se compren 1.000 millones de pesos con recursos del Distrito Capital. ¿Y se comprarán en qué? En bonos de carbono, que está regulado por varias leyes, la del 16, la del 16, la del 17, y me permite entonces que esos bonos de carbono aumentar los procesos de restauración ecosistémica en el Amazonas. Porque si le va bien al Amazonas en términos de su recuperación y restauración ecosistémica, va a haber más agüita para los bogotanos. Ya hicimos incluso el examen jurídico de legalidad y es completamente posible, porque vendrán algunos sectores que digan, no, pero es que eso viola la ley, el 1421, el ordenamiento, la autonomía. No, señores, Medellín ya lo hizo. Medellín ya lo hizo. Señora gerente, dejo en sus manos una propuesta de sembrar agua, de cultivar agua. Dado que nosotros dependemos del agua que nos genera maravillosamente el Amazonas, entonces invirtamos en el Amazonas con una partida, por ejemplo, de 1.000 millones de pesos para comprar bonos de carbono que permitan reducir aún más los procesos de deforestación de la selva amazónica. Gracias.